Es que tenemos la prensa más... ¿Y dónde andaba López Obrador en ese momento? Calladito como momia. La prensa más lamentable es que tenemos la prensa más... ¡Estúpida! No, la más bastarda. No, a ver, me encantaría decir en vivo, ¡te odio, Calderón! No, a ver, estrellita... No, enfócate. La prensa más estúpida, imbécil, idiota. La prensa más... Estrellita. No sabe uno si hay gente perversa, que sí la hay mucho aquí en México, de que en un descuido van y le mueven a la ballena para que se caiga, ¿me explico? Yo tengo una mente muy de por qué pasan las cosas, pues a veces pasan porque no habían pasado antes. Tenemos la prensa más lamentable. Imagínate, Laura, que se murió tu hija ayer en el accidente, tu hijo, tu hermana, tu tía. Prendes la mañanera para escuchar al presidente de la República porque pues, te imaginas que alguna información importante te va a dar sobre la tragedia que viviste ayer y sale a culpar a la prensa. La peor prensa desde Madero dice, ¿qué le importa esto a la víctima? ¿Cómo lo consuela? ¿Cómo la consuela? Lo les, lax consuela. ¿Y cómo quiere él entonces que le cubramos la noticia? ¿Cómo vamos a informar sobre estos hechos? Las víctimas lo primero que hacen es ir a la prensa para alzar su voz, para justamente poder exhibir a detalle lo que está ocurriendo. Y ahorita cuando ya, lo que te decía ahorita, cuando la gente se le empieza a olvidar, las víctimas van a empezar a hablar, van a empezar a exigir, y la prensa es la que va a estar ahí. Yo no sé el presidente cómo quiere que informemos. A ver, que nos diga, nos dé un manual, porque no es a huevo que no vas a dejar de alzar, que no vas a alzar la voz porque lo diga o porque lo pida. Entonces, de verdad, esto me indigna, me termina de verdad, de desmoralizar completamente, porque no sé qué es lo que quiere, no sé cómo quiere las cosas. Realmente, como dices tú, ve la víctima esto. Ojo. Nos tenemos que empezar este programa con una nota delicada y que nos pesa a todos los mexicanos. Esta semana es difícil para todo el país y particularmente dolorosa para un montón de familias que vivieron el desastre ocurrido el pasado lunes por la noche, cuando un vagón de la línea 12 del metro se descarriló luego de que la estructura debajo suyo colapsara. La cifra oficial al momento de grabar esta nota es de 25 personas que perdieron la vida y 80 heridos con distintos niveles de gravedad. Las imágenes que todos pudimos ver en las noticias y en las redes sociales hablan por sí mismas. Lo que parecía una noche normal para todos los viajeros del metro y los conductores que circulaban por ahí se volvió una pesadilla en pocos segundos cuando todo se vino abajo. Las primeras labores de rescate corrieron a cargo de los ciudadanos que estaban ahí presentes y en chinga fueron a ayudar. Poco a poco empezaron a llegar las autoridades a hacerse cargo, algunos a hacer el ridículo, otros. Un saludo a la Yu. La noche se trató de rescatar cuerpos y trasladar heridos a un sistema de salud ya de por sí colapsado por su mal manejo de la pandemia. También estuvieron presentes la Brigada Marabunta y los Topos, gente en la que México siempre puede confiar. A ellos, gracias, y si pueden, dónenles. El que no llegó nunca fue el presidente, que estaba dormidito como bebé, porque así como bebé tenía que despertarse temprano a hacer berrinche y cagarse en todo. Porque esta noticia que algunos reportan como accidente suena muy poco a mala fortuna y mucho a una consecuencia de la ineptitud de los que nos gobiernan. Todos, de todos los partidos,
todos son iguales. Una estructura así no se cae por mala suerte, no es casualidad. Hay un chingo de culpables, un chingo. Se necesita una coreografía perfecta de ineptos, corruptos y cómplices para que algo así suceda. Y de entrada podemos mencionar a 3. 1. El que construyó esta línea de la peor manera posible, Marcelo Ebrard, hoy el más poderoso secretario de Relaciones Exteriores que hemos tenido. 2. El que gastó un chingo de dinero para arreglarla mal, Miguel Ángel Mancera, hoy senador de la República. Y 3. Claudia Sheinbaum, que por los últimos 3 años ignoró los múltiples reportes de daños de la estructura, hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y por cierto, todos ellos tienen aspiraciones presidenciales. Todos quieren ser el próximo presidente de México. La mafia del poder existe y estos culeros son parte de ella. Todos siguen ahí, porque México es Luis Miguel eligiendo a Luisito Rey de representante cada vez. Por supuesto que si le preguntan al presidente de México, el que debería estarnos defendiendo, él opina que es muy pronto para empezar a buscar culpables. Él opina que nos lo tenemos que tomar con más calma. Oílo. No podemos, como aquí lo mencionó Claudia, caer en el terreno de la especulación y mucho menos el de culpar sin tener pruebas. Te recuerdo, Andrés Manuel, que la especulación y culpar sin pruebas fueron los materiales que usaste para construir tu camino a la presidencia. Y aunque creas que eres el santo salvador inmaculado de México, ten muy claro esto. No es exclusivamente tuyo el derecho a exigir justicia, no es propiedad tuya la indignación y no eres inmune a que te exijamos cuentas. Ya basta de gobernar desde los discursos de cosas imaginarias. Tienes un país real al que le urge que te agarres los huevos y gobiernes. Necesitamos un presidente, no un chillón. AMLO usó la conferencia mañanera del día siguiente para extender pésames y prometer una investigación y transparencia, pero también la utilizó para leer en voz alta notas de periodistas que lo critican. La utilizó para volver a decir que es el presidente más atacado de la historia. El más atacado de la historia, señor. Le habló Francisco y Madero, le dejó recado que no quede como estúpida de favorcito. Pero es que ese es el presidente que tenemos. En uno de los días más oscuros de México, él se vendió como la verdadera víctima. Y su solidaridad está con él mismo y los suyos. Termino expresando de nuevo mi solidaridad con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, mi pésame a los familiares de los fallecidos en este lamentable accidente. Su solidaridad está con Sheinbaum, ni le busquen, con la misma que era jefa delegacional cuando el desastre del colegio Repsamen, a la que ya se le incendiaron las oficinas del metro y se niega a correr a la encargada. No puede ser culpa de administraciones pasadas cuando llevas 3 años de gobierno sin resolver los problemas tú. Y aunque no haya sido ella solita la culpable, sí es la responsable. De eso se trata ser gobierno, no de lo que quieran ustedes. Ninguna de las personas que fallecieron se murió para afectar su imagen. ¿En serio están tan metidos en su discurso de siempre que no pueden tener tantita empatía? ¿Tantita compasión? No nada más no quieren que exijamos que hagan las cosas bien para evitar estas tragedias. Tampoco podemos pedir que manejen la situación con la delicadeza que se necesita, con tantito tacto, con 5 chingados gramos de humanidad. Este presidente es diminuto. Desde el principio dijeron que prefieren honestidad a competencia y luego confundieron honestidad con lealtad pendeja y ciega. Estas son las consecuencias. Esta es la semilla que sembraron. La corrupción mata, como también matan la incompetencia y la soberbia. Un gobierno que ha hecho de su principal actividad justificarse y callar la crítica es absolutamente responsable de la tragedia. Los muertos son suyos, señor Obrador, Ebrard, Mancera, Sheinbaum y Delgado, y de ustedes es culpa que hoy haya familias incompletas, de ustedes y de nadie más. Ya estuvo de pelear con enemigos invisibles como el capitalismo y su época neoliberal. Su delirio de ser los héroes que todos necesitábamos están costando vidas, estas irreales y tangibles. Si no van a saber ser gobierno, ábranse a la verga. México no tiene por qué pagar con sangre su pinche necesidad de sentirse moralmente superiores. Desde el pulso de la República sabemos y nos queda clarísimo que este gobierno no quiere ciudadanos, quiere súbditos y aduladores. Pero, ¿qué creen, señores? Somos mucho México para ustedes. Ahorita están aquí, pero mañana los quitamos y nos olvidamos de ustedes. No van a pasar a la historia, van a pasar a la infamia. ¡Mierda!
mierda. Mierda. Sale Alfredo Adame, salen luchadores, sale de todo, ¿no? ¡Pochicaca! Entiendan, pues, que ya era necesario el cambio. López Obrador es pendejo.